Vale. Hola, muy buenas, vamos a empezar. Soy José Antonio Martín, el autor del libro La vida casi, y bueno, me acompaña Suriño Ojeda para hacer esta presentación un poco más amena. Bueno, La vida casi es un tratado poético sobre la condición humana. En este poemario intento convertir la palabra en un territorio de revelación, donde el pensamiento se hace carne y la emoción se vuelve luz. Dentro de las voces que confluyen aquí, destacan la desesperanza lúcida y la necesidad de trascendencia. Una poética que hierve como la hierba inicial en la caldera de la existencia. El poemario se constituye como una antología en 3 partes. Hierve la hierba, no se puede quemar lo que está viendo, y 21 gramos de silencio. La primera parte comienza con el poema que le da nombre, Hierve la hierba, donde se habla de la necesidad de extinguirse de uno mismo para escribir poesía. Es la necesidad de que las nuevas formas poéticas inexploradas sean creadas de la nada. Me muestra aquí como un demiurgo, pero que sabe que la muerte ha de alcanzarle. Y mi propósito es la vida, precisamente la creación. Hierve la hierba y mis manos se queman con ella. Tierra quemada para futuros versos de las estrellas. Los versos hierven, los ojos hierven, las manos hierven. ¿Por qué no iban a hervir mis poemas? Vivimos en un mundo donde la violencia se ha institucionalizado. El auge de las redes sociales nos ha llevado a utilizar la ira creada por los poderes públicos y su dejadez a la hora de atender las necesidades reales de la gente, a creernos con el derecho a destruir al prójimo y a interpelarlo de forma negativa. Nos están llevando a una guerra digital cuando deberíamos despertar y unirnos contra ese poder que disfruta recortando nuestra libertad. La bilis derramada, como un silencio encadenado a una nota musical. Cuánto odio en las palabras que no se dictan, cuánto resentimiento y cuánta obcecación. Nos hemos olvidado de ser. Y ahora derramamos nuestra bilis sobre cualquier holgazán, con tal de que no nos recuerde lo que somos, una especie odiosa en medio de la extinción de la razón. Postdata. Sacudid la templanza con una copa de vino, o Dionisio os transformará en trigal. Pero también hay lugar para hablar de poesía, para tratarla de tú a tú, intentar descifrar lo que es y lo que no, si existe siquiera eso que llamamos poesía. Pero pese a todo, como no podemos evitarlo, haremos como si existiera. Debatamos su resultado, atronemos los volcanes, extirpemos la lanza del costado. Y si a pesar de todo no existiera, como una muerta habría que abrazarla. Y si no existiera la poesía, amigo, habría que inventarla. La poesía es un acto de fe desplegado desde la infancia, un descubrimiento lleno de desvelos. En este poema se interpela directamente al lector porque la poesía es un arte de ida y vuelta, que es completado siempre con el pensamiento, siempre distinto del que se acerca a ella con voluntad de espera. Me recuerdo siendo un niño con lápices sin punta. Oh tú, insoportable, soporífero, díscolo, incorregible de la conformidad. Era como un Cristo sujetado con chinchetas, como un ladrón clavado a su madero por 10 navajas desafiladas, mientras pedía solícito un lapicero para escribir al fin con sangre mi apellido. A veces es necesario observar la realidad como podríamos hacerlo con un microbio. Es como ver crecer la hierba, pero si observas con detenimiento podrás aspirar a mirar dentro de todo lo que te rodea y saber que tú mismo puedes ser el observado. Las pequeñas cosas también importan. Dentro de la tierra. Dentro de la tierra no existe la desolación. Se muda de acuarios en silencio, llueve a toda prisa, como si no quisiera dejar de hacerlo nunca. Y dentro de la tierra crece la resignación,
La resignación carece de argumento, pero sirve a esa distancia que todos deseamos, porque dentro de la tierra nada parece lo que es. Resulta a veces consolador ponerse en modo observador primerizo, mirar el mundo con nuevos ojos y tratar de describir con un lenguaje nuevo cada uno de los fenómenos que se desencadenan en nuestra vida cotidiana. Se mueve el cielo y se le ven los correajes, se mueve y se asusta cuando lo miran de frente, se sabe distinguido de la gran pausa de los dioses sobre la tierra, nace de un nudo sin ecuador ni centro, de un silencio programado, del sudor de las hormigas y del cansancio de los mares. Vivimos en una cultura que valora los recuerdos desde la inmediatez y que tan solo les da valor si tienen un componente estético. No obstante, el recuerdo es la esencia de lo que fuimos, porque se hace desde el hoy e incorpora los valores subjetivos que tenemos ahora, contrastándolo con aquello que éramos ayer. Quemar un recuerdo. De los árboles cuelgan, celosas, páginas escritas con corazones rosados y perfectos, latidos que más de un percutor han sacrificado, bostezos que se quedó la lluvia rozando cristales rotos. Cuelgan de los árboles como frutos maduros y constantes desilusiones color sonajero, penetrantes olores de lo que fue la vida, y caen a una tierra sucia y suicida, como si el mundo se hubiera vuelto loco de repente. Hemos de dejar de ser algo para ser otra cosa, y en ese vuelo saber elegir el sendero que nos representa, el viaje que tenemos que hacer para alcanzar ese ser que se nos escapa, un intento vano por alcanzar Ítaca, porque lo que cuenta es el camino. Dejar de ser. Dejar de ser la gota que cae y revienta en el suelo. Dejar de ser la pluma que se decanta a sustraer al aire en su vuelo. Pluma de sortilegios y recados furtivos. Dolor salido de un ala para anclarse en tierra. Dejar de ser la sangre que circula. Dejar de ser el miedo que naufraga. Dejar de ser algo más que agua, algo menos que nada. Dejar de ser silencio en la espesura. Dejar de ser la huella que sustancia, un recuerdo de barro. Dejar de ser el filo de la navaja, la herida en el costado, la imagen que espanta. Ser, sin embargo, la palabra, el que dicta la razón, el que se decide a quebrarse por amor la espalda. Ser el agua que atraviesa la constancia, ser el que sujeta el cielo, el que lleva la piedra en la mirada. Y alzar el vuelo recogiendo la pluma para llevarla al ala y atrapar la gota antes de que caiga y llevar el mar en el sombrero, la noche a la espalda, la felicidad en los ojos fuera de la mirada, la pasión en el aire, para felizmente contarla y dar el paso sin la huella que lo ata y asestar el golpe para clavar la navaja, afilado los dedos, escribiendo sin mortajas. Asesinar a la muerte con el filo de mi espada, con la calidez de mi lengua, con el cáliz de mi alma, dejar de ser valiente y ser el que acertara a cambiar el mundo, que no es locura, sino esperanza. Existe dentro de cada uno de nosotros la necesidad de trascendencia. Nos preguntamos acerca de nuestro ser, de nuestro principio y de nuestro final, y no acabamos de encontrarle un sentido. Todo ser despliega en torno a sí varios escudos para sobrevivir y sobrellevar este tránsito que es la vida. ¿Qué buscaremos que no encontramos la palabra? Que no vemos el modo amable de decirlo, que no sabemos si existe lo que deseamos, si no sabemos desear aquello que existiera. En este poemario, cada poema funciona como una meditación sobre los límites del lenguaje y la materia. Así la luz ha de hacer ruido, iluminando la existencia, se vuelve material y se la describe desde la imposibilidad de atrapar la vida con palabras. Hace ruido. La luz hace ruido cuando siembra de graneros en silencio. Cae como el vacío dentro del miedo. Cae como la lluvia dentro del mar. Cae apaciguadoramente. Cae pensativamente. Cae hacia arriba y hacia abajo. Cae como los árboles cuando no existe nadie, haciendo un ruido de corcheas negras que solo pueden escuchar los ángeles que han caído o los dioses que se niegan a caer. Pero es que a veces la luz hace ruido en un corazón manchado de azogue, porque todo corazón es un espejo que se quiebra de amor en el silencio. Urge describir escenarios metafísicos y concretos donde la poesía transforma el significado de todo. La creación puede transgredir el orden simbólico del universo.
Y cuando se trata de esperanza, la poesía adquiere un nuevo significado. Esperanza. Lechuza de grisáceos ojos, párpado que sabe que la estrella está muerta y que es una mentira el cielo con todos sus astros del alba. Rapto de las alas que no saben volar, trabazón del ánimo en un rayo, caparazón de la tortuga, blando y soez y que no sirve para nada. Ojos de humano para no ver detrás de cada hermosa palabra, mano que no acaricia y por ello desperdiciada. Trote de la yegua en el prado, relincho petrificado en el árbol, montaña presurosa que presume de no haber sido nunca hollada. ¿Qué ánimo juegan estas cosas? ¿Por qué razón me es preciso relatarlas? ¿De dónde provienen? ¿Dónde reside mi esperanza? Esta parte acaba con un pequeño homenaje a los libros. Desde el respeto y la admiración utilizaré un pequeño pasaje de una conferencia de Federico García Lorca sobre los libros. Cito: no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía, porque son libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros. He aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Ahora viene el poema. Libros. Queremos libros. ¿Qué clase de crédito es un libro? 1000 preguntas rondan mi cabeza de libro. ¿Qué página se ha guardado en mis neuronas? ¿Qué flor se ha abierto dentro de todos los libros? Libros. Necesitamos libros. El alma es un libro abierto. El mar un libro líquido. Llueven libros en la imaginación y cielo dentro de esos libros. Cada vez que somos excepcionales, se escriben páginas de libros. Caminamos sobre los libros de otros. Somos como buenos libros, hablándole a libros futuros. Libros. Pensamientos y añoranzas, historias y quebrantos, canciones y adivinanzas y hasta furtivos abrazos. Véanse todos los libros. Léanse todos los brazos. Escribir sobre lo intangible es un acto de fe. En esta parte no se puede quemar lo que ya estás viendo. Se quiere dar voz a aquello que cuesta nombrar, aquello que se pierde en la vorágine del lenguaje, pero que está ahí y de lo que no puedes prescindir. Así se entra de lleno en un ámbito donde lo onírico adquiere categoría poética. Algunas palabras son más densas que el corazón de una estrella. Salpican gránulos de cuarzo con la consistencia del petróleo. Dibujan con la luz como las olas en una playa de lienzo. Caminan sobre un aire de bromuro mientras se quema en derredor toda esperanza. Es difícil tratar de abrir en canal un poema porque te encontrarías con un juego de muñecas rusas donde no podrías dilucidar dónde empieza el poema y dónde acaba su significado. La multiplicidad de estados dentro de un poema es inversamente proporcional a la necesidad de trascendencia de quien lo ha escrito. Dentro de un poema. ¿Quién vive en el interior del poema? Artefacto del silencio apocopado, terraza donde se observa lo profundo, caterva de sátiros leyendo un libro, alas de murciélago deseando posarse en el cuerpo de una paloma. ¿Qué paz existe en los tuétanos? ¿Qué bólido de niebla estalla en 1000 pedazos dentro de esta sensación inhabitable? Dentro de un poema reside el infinito, un mantra de cartón y acero imposible de distinguir. Porque el poema es rosa y es espada, es cielo azul y noche oscura. Un poema es el mal reencarnado y la belleza relativa. Dentro de un poema ha de latir un corazón cansado, un alma emancipada y un constructor de silencios que bien edificados han de responder equilibradamente
como un buen inquilino envidioso y paranoico, profeta y pendenciero, ángel y demonio, porque si abres el poema, te verá explotar. Existe un modo de escribir que es seguir el trayecto emocional de la noche del alma. Directamente se utiliza la noche para dar a luz al oculto y aquello que creemos despreciable o intrascendente. Después de todo, poema siempre amanece. La noche cae como un silencio entre los versos. Ya callan las luces en su despertar de corchea a corchea. Pareciera que el cielo se relajase y dejara para otro día su despertar efímero. La noche cae encima como un suicida contra el asfalto. Los coches se detienen y la marea produce vértigo de sueños. Sombras de color de nácar se secan en la acera y el cemento produce un efecto distante y casi deletéreo. Los cielos son una odisea de nubes blandas. Se ven entre las nieblas las ideas del gentío dispuesto a perderse entre una gente desconocida que nunca abrirá sus brazos ni se despertará a medianoche a otear en cada estrella un propósito mundano. Lo invisible es un instrumento poético para dibujar aquello que se nos escapa. La conciencia necesita de estas metáforas para concebir en el lenguaje un instrumento de reconocimiento personal. Utilizamos lo invisible para abrir los ojos. El efecto de lo invisible sobre la conciencia. Lo invisible ejerce un dominio inconsciente sobre nosotros. El poder omnímodo nos domina bajo un fuego constante de artificio. La nostalgia de un futuro inconcreto nos promete algo, y ese algo nos domina. En ocasiones me siento a escribir y no sé de dónde viene aquello que he escrito. Me limito a dejarme dictar desde otro ámbito secreto. Me convierto en un transcriptor de palabras que alguien dejó sin decir. Resultó que no sabíamos nada. Nada. Al final resultó que no sabíamos nada. El alma, dime, ¿dónde está la mano que escribe? ¿De dónde vienen esas palabras que silban en tu oído? ¿Quién las dice? ¿Por qué oscura razón? ¿Qué gemido tenebró el dolor? ¿Qué metal duro fue a clavarse en tus ojos? Dime. Nada. No sabemos nada. Todos son preguntas. Dime. Todos son nostalgias arañando la superficie. ¿Pero qué hay debajo? ¿Qué es eso que late con fiereza tras la máscara de tu risa? ¿Cómo funciona nuestro órgano preferido? El sentido de la poesía, ¿de dónde percute su ataraxia deseada? Nada. No sabemos nada. Todo se nos niega. Tal vez por eso, dime, lo tengamos todo. En cada poema hay espacio para la introspección desde el símbolo, donde el alma dialoga con el vacío. El entorno natural y cósmico funciona como espejo del estado interior del poeta. Meditaciones del conserje del infinito. Soy el oscuro conserje del infinito, y acabado estoy queriendo poner fin, cuando el final es del todo imposible. La naturaleza sustituye la civilización como un intento de huir del mundo destructivo en el que se vive. Pero entre todos los elementos naturales es el árbol el que trasciende del libro, y por eso se hermana con el poeta desde esta perspectiva. A veces me pregunto qué será ser rama, qué será ser hoja, qué será ver pasar el tiempo mientras sientes un picor insoportable subiendo por la espalda, o notas la levedad inconstante de un nido sobre tu copa, o sabes que ese insecto despreciable cumple su voluntad activamente mientras tu deber es saberte sin soberbia, quietud del miedo, palidez del fruto, necesidad de agua. Ante todos los horrores de la vida, a veces no hay más remedio que empezar negando la realidad con el afán y la esperanza de transformarla. Voy a negar. Voy a negar cada palabra que exista ante semejante atrocidad. Negar el tiempo, ponerle pausa a la herida, parada al corazón. Voy a negar la evidencia de los monstruos, cavilar sobre la cúspide de la sinrazón, negar la luz en el cielo, negar la noche sobre la tierra, negar el regazo del amor, la terneza de un beso, también voy a negar. Voy a negar el polvo que entierra, la tierra que no puede germinar, negar la sustancia que gobierna el universo, a toda la humanidad también voy a negar. Voy a negar el consuelo, no puede existir algo así.
negar la distancia que nos separa, la bomba que destruye, el pueblo que se esfuma ante un asesino criminal. Voy a negar el alma de esta gente, voy a negar mi sociedad, negaré el espectáculo que todo lo domina y la ausencia de libertad. Un poema que define bien lo que es esta parte del libro es el siguiente. Los libros son, en ciertas circunstancias abyectas, pasto de las llamas, pero no se puede quemar lo que ya constituye de por sí el propio fuego. El libro es un símbolo de libertad en este mundo en llamas, y cada palabra abrasa, cada razón esgrimida dentro de él abrasa, cada sustancia es un nuevo ejemplo de lo que se esconde dentro del corazón de las estrellas o dentro de nosotros mismos, que también somos hijos de pasadas estrellas extinguidas. Para evitar el olvido que ha sobrevivido a la intransigencia, o la ilusión que se ha grabado a fuego en una brizna de hierba, o la promesa de los amantes bajo un roble que rebosa de quejidos roncos y de guturales preseas de plata. Qué hermoso recordar lo imposible, dado que el presente nos ofrece escasas oportunidades de poesía. Se hace imperioso e incluso necesario recordarlas y dispararlas al cielo para que sobrevenga la noche, ya sea eterna o no. ¿Cómo expresar lo inefable? La belleza es imposible de describir. Tal vez por eso se escribe, porque se es consciente de que hay que contribuir a ese relato universal de lo imposible, con un verso propio, con un pedazo de ti, y eso solo se puede hacer dejando tu impronta y utilizando la paradoja y la metáfora, el oxímoron y ese trampantojo que existe dentro del poema, que contribuye a que su significado cambie para cada uno de los lectores que lo sienten. La belleza no es fragmento, es totalidad, es aire y pulmón, es piedra y es río, es mar y cielo al mismo tiempo, posibilidad y esquema, absoluto y silencio, estrofa y poema en un tiempo diferido. El siguiente es quizá uno de los poemas más sociales del libro. Sufrimos una clase política totalmente dependiente de poderes económicos y a veces resulta imposible sustraerse a la violencia que emanan sus leyes contra nosotros y no proponer otra violencia contra ellos. Fractura en el cielo de crema ácida. Se rompen los escaños de un congreso de esclavos, arden como peces en Titán, se someten como puertas abiertas por los vándalos, y el aire cuesta un pulmón respirarlo. Pagaremos por nuestros pasos, seremos autómatas solicitando la mano que nos mueva, y dejaremos de soñar porque estará prohibido. Hasta el sudor será un insulto, hasta el lamento será inadecuado. Trabajar hasta que se vuelva roja la barba, hasta que los silencios aumenten su monotonía. Porque se ha roto el cielo y llueve lluvia ácida. La piel se cae a trozos, pero ¿qué se va a hacer? El alma se extinguió del cuerpo, ya no era posible contenerla. Ululan entre las vísceras las ganas de fuego, las mortajas impuestas antes de morir, los nenúfares que flotan como cadáveres mojados, los dientes apretados como cosacos del Don. Y llegará el día en que podamos liberarnos de este yugo, pero ese día no ha llegado, y se hace pertinente e incluso necesario matar para que la luz no duela en nuestras noches de angustia. Esta parte acaba con un poema dedicado a todas las personas a las que les es arrebatada su vida en un conflicto armado. Nada hay más humano que solidarizarse con las víctimas. Dentro del espacio de su muerte. Dentro del espacio de su muerte, cabecean derredor de un alma que ya les viste abecedarios. Mudo de razón se aferra a un cuerpo inerte. Grita, pero nadie escucha. Gime, pero a nadie le importa. Golpea la llama, pero ya no arde. Rezuma de ira, pero pronto será extinguida por los elegidos de un demiurgo ciego. Se cubre del mismo polvo que su hija, se extiende en 1000 lazos de sangre, se mira la barba desarrapada y harapienta, y se inscribe en el círculo secreto de la muerte, donde el dolor ya no duele, donde la espera carece de esperanza, donde el sacrificio es el último deseo. ¿Cómo describir el alma? ¿Cómo adentrarse en sus vericuetos? ¿Cómo intervenir dentro de su significado y cómo comprenderlo? La última parte del libro es 21 gramos de silencio, poemas de la guerra que vendrá, donde el alma y aquello que nos hace humanos trata de alejarnos de una guerra que nos viene impuesta por las élites y que se rechaza de plano en estas páginas. Alma,
liviana y traicionera, termópilas de papel, a la ligera, alma que vas y encuentras, alma que sabes y piensas, sol en un tugurio, despertar en una pesadilla, mirar siempre hacia adelante. Con solo 21 gramos, pesas más que todos los sueños del mundo. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces se piensa que tu vida ha sido un continuo llegar tarde a todas partes, aunque a veces es mejor llegar tarde, pero llegar. Tarde. Tarde, a todos los lugares tarde, como si no me hubieran avisado, como si ante la premura de vivir se me hubiera olvidado que aún respiro. Tarde, en todos los caminos tarde, mirar el mundo con ojos de vidrio, como si una estatua se fuera a buscar su sombra y se le hubiera olvidado permanecer por siempre en el mismo sitio. Tarde, tarde a todos los hitos, a todos los propósitos, a todos los auspicios. Y sin embargo sigo aquí, aunque tarde la luz en llegar a mis ojos, aunque tarde la gloria esperada, aunque tarde el respeto o la admiración, tarde a pesar de todo, porque tarde no significa nunca, y si nunca ha de llegar, al menos llegar, aunque sea tarde. La magia de lo infantil reside en la capacidad de asombro. Los adultos hemos perdido esa mágica capacidad, y esta es más necesaria que nunca en los tiempos que corren, porque quien ha perdido la capacidad de maravillarse también ha perdido la capacidad de horrorizarse. Y es ahí donde nacen los monstruos que nos llevan. El gran asombro. Buscar la maravilla, el lenguaje mágico de la sorpresa, la ilusión de ser el primer ser en nombrar el universo. Nos hemos vuelto fríos ante las atrocidades que se desarrollan a nuestro alrededor, y no hay nada más inhumano que no sentir en ti el sufrimiento del prójimo. Hielo. Mira cómo surge el hielo de las pupilas dilatadas. A veces estalla como una truncadura por donde sonríen los dioses. Otras se pliega sobre sí mismo, porque requiere la constancia terapéutica del olvido. Mira cómo las lágrimas constituyen edificios, cómo cambia la alfaz del asesino, cómo cambia de dirección el cauce del río. Me estremezco entre cartones, me caigo en la noche como desde un cántaro vacío. Observo estrellas que son personas y eructos más altivos que algunos seres con conciencia. Y a pesar de todo me veo reflejado en cada acto de conmiseración. Soy el rey de las lasitudes, el exterminador de aminoácidos, el que raciona la templanza, el que extrae néctar jugoso de cada solitaria palabra. Mira cómo surge el hielo en esta noche larga, noche sin estrellas ni soflamas, noche intempestiva y atrabiliaria. A nadie le preocupa lo que suceda, a nadie sabe cómo este lento transcurrir nos lleva al precipicio, y el hielo nos dicta formas acompasadas, preludios de nuestro nacimiento, de la civilización. Mira cómo surge el hielo de las pupilas dilatadas. Es como enfrentarse en directo al fin del mundo y haberse olvidado tu billete. Qué extraña ironía del destino. La paz está dentro de todo lo humano. Necesitamos paz para que se desarrolle la cultura, la justicia social, la igualdad en cualesquiera de sus ámbitos. Por eso se hace necesario liberar al pájaro que habita dentro de cada uno de nosotros y que vuele alto para encontrar la paz. Vuela la paz entre barrotes, el grito entre grilletes, la libertad dentro de un ataúd, y todos seremos liberados de nuevo, en el momento en el que comprendamos que son nuestros ojos los que tienen que liberar a los pájaros. En verdad no sabemos lo importantes que somos cada uno de nosotros, porque juntos podemos rechazar una guerra, acabar con el nepotismo o con la corrupción, desalojar a un dictador o acabar con las injusticias y con el hambre. Somos hojas porque caímos del mismo árbol. Esa hoja que cae levemente en el bosque tiene una gran importancia para la historia. Se desviste un árbol cada vez que el mundo gime, una nube se niega a llover, un gusano se abstiene de transformarse en mariposa. Qué cosas tan terribles han sucedido, qué escarnio para envidiosos, qué vergüenza para dichosos, qué extrañeza para cautivos. Esa hoja tiene la culpa de todo, carece de voluntad, pero tiene la culpa de todo. Es el azar deslizándose hacia el vacío, pero tiene la culpa de todo. A veces se sitúa la palabra en espacios liminares, y así el cielo se transforma en un polo de pensamiento poético. Aquí comienza el cielo.
Aquí comienza el cielo, en este montículo de aire insípido y burlón. Comienza entre roces de ondas y partículas, y un grado súbito bajando el calor, floja resistencia de aromas y deseo. También hay espacio para el amor. Un amor cotidiano pero intenso, atrayente y sensual, vívido y dulce, porque la vida necesita de estas dos soledades que se encuentran, se reconoce y se protege. Lo de todos los días. Lo de todos los días. El esfuerzo del ave grabando su peso en el aire. La luz queriendo forzar la cerradura. El polvo biselando los ojos, dejándonos un pozo de tierra y amargura dentro del silencio sepultado en un choco. Lo de todos los días. El sol saliéndose de su órbita para achicharrarnos. La insoportable gravidez de las auroras boreales en el cielo, como si quisieran reprendernos verdemente por nuestras futuras fechorías. Lo de todos los días. Tu boca abriéndose, tu corazón palpitando entre trotes y carreras, tu límite en tus ojos, tu mundo salpicando. Lo de todos los días. Nos levantamos con el sueño, gritando aún en las sonajas del alma. Y a veces vemos aún caliente el rescoldo que dejan los sueños al despertar, como un tatuaje recién hecho o alas que duelen en la espalda. Y es menester mirarlas batirse en duelo con el café. Y sin embargo somos muy conscientes de que hemos triunfado. No hemos sucumbido a la tentación de posponernos, porque somos únicos y bellos, amantes de las mañanas y celosos de nuestras noches juntos. Lo de todos los días. Mirarte y saber que merece la pena, que es necesario desnudarte, que ya va siendo hora de que lo sepas. Nos intentan convencer de que el otro es el enemigo, pero nosotros sabemos quiénes son los que dicen eso y por qué razón lo hacen. No existe ese enemigo, y más nos vale estar preparados para que no venga la guerra y nos dinamite el alma por unos desalmados que dicen tenerla. Después de saberse de memoria cómo empiezan los telediarios, cómo se escala en la vida sin dar golpe alguno, y por qué razón odiamos tanto a nuestros hermanos, nos vienen a explicar que debemos combatir a aquellos que no conocemos. Por ello, debemos comprender que los malos se fabrican, que los hechos se confunden, que las palabras se tergiversan, que los corazones se manipulan. Urge que el ser humano se dé cuenta de que no ha de dejarse engañar por nadie y de que camina a veces solo, siempre con otros, hacia la respuesta a todas las preguntas. La paz es el camino mismo, Leita. Hace falta un poco de frío en esta noche larga para habitar un cuerpo como se habita el silencio. Hacen falta 1000 amaneceres desde el palpitar sincero de un corazón que nace para saberse capaz de soportarlo todo por amor. Cuando ya tenemos unos años nos damos cuenta de que casi lo hemos conseguido, casi hemos vivido, casi hemos soñado, casi hemos logrado nuestros objetivos, casi hemos sido libres, casi hemos sido partícipes de algo grande, y ese casi es lo que nos lleva a preguntarnos si nuestra vida ha merecido la pena y si hemos efectivamente vivido. Este es el poema que da título al libro. La vida casi. Si ya le has sacado un brillo a tu brasero, si el lustre de los años te desdibuja y te deshabita a partes iguales, si has querido salvar el mundo y el mundo te ha respondido con rencor y desgana, entonces serás de los míos. Aunque de nada valga, aunque sigas hallando el frío, aunque te hayas convencido de que nada se puede hacer para cambiar las cosas, habrás luchado, te habrán vencido, serás pasto de la noche sin augurio, serás la mañana amaneciendo para nada, y aún así queda el rescoldo, la sensación de que estuviste a punto, de que casi lo consigues, y la vida sigue despuntando su consuelo, consumiendo seres humanos, llenando de amor los cementerios. Los monstruos que dirigen el mundo tienen una cualidad en verdad impensable. Son como nosotros. El terror es un acto burocrático que transforma a personas normales en auténticos criminales. Solo así se explican las páginas más negras de nuestra historia. Historia además que aún no ha acabado, a la que no nos podemos sustraer. No plantearse ninguna duda, ningún porqué, ningún modo alternativo. Ser asocial, ser un depredador, ser discreto y oscuro.
Y para finalizar el libro, un poema con aquello en lo que nos convertiremos si no evitamos la nueva guerra que está por venir. Credo ardiente. Purificar las calles, las grandes avenidas donde el dolor toma forma de contrato. Edificad sobre las ruinas, haced cemento con ceniza. Repasad los cráneos asesinos y contad de nuevo todos sus crímenes, para que no exista duda allende el tiempo y puedan decir que nos equivocamos. Purificad las calles, sacad a nuestros muertos de todos los cementerios olvidados, permitid que su voz se escuche de nuevo y levantad un templo nuevo con sus viejas manos. Purificad las calles, los silencios sean escritos como aldabonazos, que se escuche la paz en todas las cadencias de su límite, que los poderosos decaigan y un nuevo poder se haga desde la nada, contando con todos. Purificad las calles, que no quede cristal en ninguna ventana, que el trastorno sea tan grande que deban rendirse y humillar su rostro, que sean juzgados sabiamente y que un nuevo amanecer nos abra los ojos. Quiero acabar esta presentación haciéndoles una revelación. Usted no me conoce, pero mucho me temo que yo usted sí. Usted busca en la vida algo que no se puede observar, algo que queda siempre en los estantes y de lo que no hay cuando usted va a buscarlo. Usted mira las cosas por su sentido primordial, un sentido poético que suele disgustar a los demás. Usted mira hacia lo profundo de los ojos y observa dentro de cada persona un universo único, imposible de descifrar. Usted teme a la muerte y le resulta difícil dar sentido a todo lo que sucede a su alrededor. Pero hay algo más, usted lo sabe, aunque no puede abarcarlo con sus brazos, aunque no puede distinguirlo con los ojos, aunque no puede evitar la tragedia cotidiana que se desenvuelve sin más ante su mirada. Si usted es de aquellos que quisieran evitarlo, si usted es de aquellas que desean con todas sus fuerzas que algo mágico suceda y nos lleve al paraíso de la comprensión de esta vida que nos ha tocado vivir, usted será inevitablemente mi más fiel amigo, mi más entrañable amiga, aunque usted no me conozca y yo usted sí, aunque nos separen miles de millas de distancia, aunque todo a nuestro alrededor naufrague una y otra vez en el intento de unos pocos por dominar al resto, usted será libre, será libre y por supuesto yo también. Bueno, pues esto ha sido todo. Si tenéis algún tipo de pregunta. Creo que si queréis el libro, me parece que lo tenéis que coger en la número 51, que es donde la Asociación Artística, la Asociación de Escritores, y ahí es donde se cogen los libros. ¿Alguna preguntita? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Es todo poesía? ¿Me ha parecido? Todo poesía, sí. Todo poesía. Muy valiente. Mucho. Bueno, es lo que llevas dentro, es lo que tienes que hacer. Hay veces en la vida que te tienes que arreglar. Es un riesgo todo. Bueno, la verdad es que me da mucho placer ver a tanta gente, ¿no? Porque parece mentira, pero últimamente pues, no he tenido mucha suerte a este respecto, ¿no? Estuve en Granada hace un mes y bueno, estuve en la feria, que hubo mucha gente en una caseta y demás y tal, y luego después presentando el libro. Pero presentando el libro no hubo nadie. No vino nadie. Estaba anunciado, estaban todos los carteles. Bueno, la poesía tiene estas cosas también, ¿no? Somos pocos, pero quizá luego también tenemos que ser conscientes de que todo el mundo busca poesía en algún momento de su vida, porque en el momento en el que más dolor tenemos que buscar en la poesía aquellas cosas de las personas que han sufrido lo mismo que tú estás sufriendo en este preciso instante, y se buscan y se encuentran y están ahí. Entonces, por eso escribimos también, porque sufrimos y porque estamos alegres, contentos, porque nos enamoramos o porque vemos las injusticias que existen en el mundo. Lo que has dicho tú, ¿no? Que te sale de lo más profundo. Es que no tengo más remedio. Es así. Cuando yo voy unos días sin escribir, estoy como a punto de explotar. Tengo que sentarme, recapacitar, quizá también leer otros poemas, otras cosas para coger el hilo y sacar de lo que llevas dentro.
Sí, cogemos el libro y nos- Sí. No, vamos hasta la caseta. Sí, vamos a la caseta, ¿no? Vamos a la caseta. Vamos a la cartera. Espera, a ver si soy capaz de levantarme de esa silla. Madre mía. Preparo la grabación. Sí.